Escuchas Clave Morse. Ya son las 9:33 de la mañana, este lunes 5 de agosto, esperando la lluvia. Y antes que nada, les quería preguntar si están buscando una nueva administración para su edificio. Pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. El Comité de Ministros tiene pendiente la votación de inversiones por un total de 6.179 millones de dólares en el primer semestre de 2024, según un artículo que publica hoy Pulso de la Tercera. Casi 4 veces más que los 1.599 millones de dólares del mismo periodo en 2023. Esta cifra incluye 12 proyectos, destacando los bronces integrado, que es un proyecto de 3.000 millones de dólares. Y la adaptación operacional de Minera Los Pelambres, con 1.000 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos pertenecen a los sectores de minería y energía y cuentan con resolución de calificación ambiental favorable. Así que son los proyectos pendientes. Ya sabemos ya que está en curso una reforma, ¿no es cierto?, a todo el sistema de permisología, especialmente medioambiental en el SEIA, y posiblemente la eliminación también del Comité de Ministros. Así que, pero mientras tanto, lo que está claro es que hay proyectos pendientes por más de 6.000 millones de dólares en el Comité de Ministros para la Sostenibilidad. Deuda estructurada de empresas. La deuda reestructurada de empresas en insolvencia en Chile alcanzó 926 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2024, un aumento del 38% respecto al año anterior, según el reporte de insolvencia de Chile de Fixed Partners Advisor. Este monto es el más alto en 9 años, reflejando un contexto económico desafiante con consumo débil, crédito restringido y altas tasas de interés. Destacan los casos, por ejemplo, de Enjoy, Chisa y Agrícola Arroyo en procesos de reorganización judicial. Y esta noticia nos va a dar un poco pie a nuestra conversación y a nuestro invitado que ya está, ya lo voy a presentar. El precio de los vuelos para salir de Venezuela ha subido, ¿cuánto creen? Un 300% debido a la escasez de opciones y restricciones operativas, mientras que al menos el 50% de los vuelos ha sido cancelado. Esta situación, según un artículo que publica BioBio Chile, agrava la crisis de movilidad y refleja la profunda crisis económica que enfrenta el país. Y de esta forma vamos a presentar a nuestro invitado que ya está en el estudio de Radio La Clave, Eric Latorre, director del Magíster del Gobierno de la Universidad Autónoma. Eric, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantado de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos a Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, las empresas, los negocios, la economía, lo que está pasando en general. Primero, ¿tienes luz en tu casa? Sí, yo absolutamente vivo en Las Condes, pero de los que estaba con luz. Ya, y en el camino, ¿hay semáforos cortados todavía, ramas caídas? Porque hay en varias partes de Hoy no, yo me vivo muy cerca de acá, así que me vine muy fácil, digamos. Un problema, afortunadamente. Bueno, eso es lo bueno de... A pesar de que la alcaldesa de Las Condes está reclamando muy fuertemente en las redes, a presentar demandas colectivas, lo cual corresponde, está muy bien. Sí, está bien. Bueno, esa es la gracia de esta radio en Taubicán, Providencia, que queda al centro de cualquier... de muchos invitados. Eric, a ver, bueno, tenemos claro lo que está pasando en Venezuela, ¿no es cierto? Hay un conflicto político bastante grande. La gran mayoría del mundo, digamos, yo creo, no reconoce el no sé cómo decirle el adjetivo, pero el posible o el triunfo, a lo menos dentro de lo que dice el gobierno de Venezuela de Maduro.
Y la cosa se está calentando, todos los días se calienta más. Pero queríamos entender un poco cuáles son las principales repercusiones de esta crisis tras las elecciones presidenciales en los mercados financieros, en la economía en general, en la visión que a lo mejor los economistas, los inversionistas tienen de Latinoamérica, porque para muchos países igual se meten todos dentro de un saco, aunque no lo quieran. ¿Cuáles son las principales repercusiones de esto? A ver, en primer lugar, los mercados tienen internalizado la dictadura en Venezuela. O sea, eso es un hecho. Los mercados no esperaban algo distinto a lo que pasó. Por consiguiente, de ese punto de vista, en el muy corto plazo no hay un cambio sustantivo, digamos, ¿no? Pero en el mediano plazo puede haber cambios importantes. El primero es la migración que se puede producir desde Venezuela. Se habla de hasta 2 millones de personas que podrían salir, con impactos importantes. Que se suman a los 7 ya que están fuera. A los 7 que ya están fuera, con impacto en 3 países muy importantes, digamos. Uno es el nuestro, Colombia, Perú y Chile. En ese orden. En ese orden porque se va degradando hacia abajo, digamos, porque la salida hacia el norte, hacia Estados Unidos, está muy restringida. Entonces, probablemente lo más fuerte va a ser en nuestros países. Y por eso Perú, por ejemplo, ha adoptado una posición tan drástica en relación a lo que ha ocurrido en Venezuela. Muy drástica. Y Chile está, ya lo hemos visto, la ministra Toá la semana pasada ha habido mucho movimiento del gobierno tratando de ver cómo se va a poder jugar en este escenario, entre paréntesis, con bastantes imprecisiones, hablando incluso de abrir cuotas para refugiados. Esto no es un problema de refugiados, digamos. No, claro. Es un problema de una migración estructural que se va a seguir llegando al país. Ese es un primer efecto. Ahora, desde el punto de vista de la economía venezolana, es bastante, llama la atención porque Maduro tenía una campaña diciendo Venezuela se recupera, ¿no es cierto? Con un crecimiento de un 4%, con una inflación que se ha controlado, una inflación anualizada de 50%, claro, que para nosotros sería una locura. O sea, para cualquier país. Claro, pero para Venezuela es nada, digamos. Claro. Ahora, cifras que nadie cree, por cierto. Claro. O sea, son los mismos que contaron los votos, también manejan la inflación. O sea, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Claro. Es mucho más que eso. Entonces, una economía venezolana que probablemente, si bien va a tener un impulso en el corto plazo, lo está teniendo, va a seguir al desplome que viene por una razón muy simple: la estructura productiva venezolana está destruida. Eso se suma a lo que tú decías: 7 millones de venezolanos fuera, el 90% es fuerza de trabajo, por ejemplo, que salió del país. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que sostiene la economía venezolana? Lo sostiene un precio del petróleo que está bastante alto, bastante bueno para los intereses venezolanos, pero con un Venezuela que produce muy poco petróleo. Hoy ya está cerca de los 850.000 barriles diarios. A ver, para hacer un punto de comparación, Venezuela estuvo en el 2008, su pic de producción, 2007, en casi 3 millones de barriles diarios, llegando a un piso de 650.000 barriles diarios en 2021. Recién está recuperando la producción de petróleo, que significa cifras más, cifras menos, porque no sabemos también muy bien, entre el 50 y el 75% de los ingresos. Entonces, si el precio del petróleo cae de nuevo, Venezuela vuelve a desplomarse. Ahora, aun cuando el precio del petróleo genera una cierta estabilidad, como no hay aparato productivo, esa estabilidad básicamente es lo que es recaudación fiscal y repartir subsidios, pero la economía real no crece. Pero, perdón que te interrumpa, y que vayamos teniendo esta conversación. Hay una pregunta que me hizo alguien el otro día, y me dijo, pero ¿quién le compra petróleo a Venezuela? Porque Estados Unidos había tenido restricciones súper duras, y el 2022, producto de la guerra en Ucrania, las relajó. Entonces, y hoy día, ¿quién sostiene esa economía del petróleo? Estados Unidos. Estados Unidos. Si el principal comprador, el 70 y tantos % del petróleo venezolano, son Estados Unidos. Pero eso es como ilógico, no sé, no, porque antes lo compraba más que nada Rusia, ¿no es cierto? Otros países, China también, y ahora el principal comprador del petróleo venezolano es Estados Unidos. A ver, los negocios no tienen color político, digamos, ¿no? De hecho, las principales inversiones que hoy están haciendo en Venezuela son de Chevron, una empresa norteamericana, muy importante. Sí. Porque Estados Unidos es muy pragmático también, pues. Sí, claro. Si Estados Unidos, dado la crisis... A ver, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Sí. 13 millones de barriles diarios. Pero es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Entonces, Estados Unidos siempre tiene una política muy clara de incluso sobreabastecimiento de petróleo. O sea, ellos tienen que tener
manejadas todas las líneas y con un sobrestock eventual para evitar cualquier situación de desabastecimiento. Ya. Por consiguiente, Venezuela, con ese delta que le puede vender de 500.000 barriles diarios para Estados Unidos, es tremendamente importante, sobre todo en las zonas que están cercanas a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos. Por consiguiente, la economía venezolana sostiene hoy día gracias a Estados Unidos. Pero un posible gobierno de Trump, por ejemplo, ¿podría acabar con eso o va a seguir siendo pragmático Estados Unidos? No, Estados Unidos sigue siendo pragmático. Ya. Estados Unidos siempre, en materia de comercio y petróleo, Estados Unidos es el país más pragmático del mundo, sobre todo en petróleo. Estados Unidos tiene clarísimo que le pueden pasar muchas cosas, menos desabastecerse de petróleo. Eso sumado a lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente. Sí. Entonces, con la crisis actual, influye porque no sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa hoy día en el Líbano, lo que está pasando entre Israel, Palestina, el Líbano y Irak, que es un aliado, en este caso de Hezbollah, Irak también un gran producto de petróleo. La situación se puede poner muy compleja. Entonces Estados Unidos tiene que asegurar la producción de petróleo y petróleo externo para Estados Unidos más cercano y más simple de proveerse es el venezolano. Entonces yo no creo que cambie mucho con Trump en esa línea. Hay algunas sanciones que le pueden aplicar, le han aplicado varias, pero en otros rubros en general, pero no en el rubro petrolero. Ahora, ¿de qué otra forma podría influir Venezuela, independientemente del petróleo, independientemente de la migración, ¿no es cierto?, en la economía de la región, lo que está pasando, la inestabilidad que está pasando? Claro, eso es lo que tú decías al principio. América Latina, el riesgo de América Latina es mirado, si bien las clasificadoras son serias, distinguen entre países, pero hay un sesgo región. Y eso es absolutamente así. Yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo y ya había un sesgo en la región y al final todos sabíamos que había una corrección por la estabilidad de la región. O sea, Chile podía parecer muy estable, pero si tenía incertidumbres muy importantes del resto de los países, también Chile se ve afectado. Y eso yo creo que se va a ver afectado al mediano plazo. Hay un riesgo en América Latina importante, pero que ha sido totalmente oscilante. Fíjate que hemos pasado de gobiernos de izquierda a gobiernos ahora más bien de derecha, pero el factor Chávez Maduro introduce... Chávez-Maduro, digamos. Chávez-Maduro, claro. Sí, introduce una inestabilidad adicional. Durante mucho tiempo se asumió que Venezuela ya era lo que era, y hoy día la nueva migración, Maduro lleva a extremar las posiciones en América Latina, ¿no es cierto? Vemos que gobiernos como el de Milei o el de el Perú, el de Uruguay, toman una posición contraria muy dura, y otros países como México, como Colombia, el mismo Brasil toman posiciones alineadas con Maduro, ya sea tibias o drásticas. La de Chile es más neutral hasta el momento. Y la de Chile todavía más neutral. Lo que tiene que pasar ahora es cuando definitivamente América Latina y los tres países que nombré, México, Colombia y Brasil, tomen una posición final respecto a lo que pasa en Venezuela. Se reconoce o no el gobierno de Maduro, un gobierno legítimo. Si no lo hacen, y ahí el presidente Boric, paréntesis, está metido en un problema importante, porque no tiene cómo reconocer finalmente a Maduro. Claro. Porque no se va a poder, porque está claro que hay un fraude. Cuando eso ocurra, eso va a introducir un elemento mayor de inestabilidad en la región y de riesgo, por supuesto, porque hasta dónde creemos y los inversionistas creen en las credenciales democráticas de estos países, principalmente México y Brasil, que son dos potencias económicas, las dos grandes potencias económicas de América Latina. Entonces no es tanto Venezuela en sí mismo. Venezuela afecta porque genera migración, pero afecta sobre todo por las relaciones y cómo va a quedar el riesgo desde el punto de vista de Brasil y México. Por eso Lula está tomando una posición tan, inteligente. Creo que Lula tiene su posición política y no la puede negar, sí, claro, pero ha sido bastante más neutral por ahora que el mismo Petro, el mismo AMLO en México. Pero independientemente de la decisión que se tome con respecto a los países de Maduro, también produce una inestabilidad política y por lo tanto una mirada de una región inestable cuando se endurecen las posiciones, digamos. Se radicalizan. Se radicalizan. Eso también es un problema, ¿no? Por supuesto que es un problema. Pero no es solo América Latina, fíjate, en Europa también está pasando, claro, que hemos tenido oscilaciones, ¿no es cierto?, gobierno en un momento de España más bien de extrema izquierda y después en Italia un gobierno de extrema derecha. Es un fenómeno global. Ahora, claro, en América Latina impacta
más porque tenemos una historia de inestabilidad, tenemos una historia de crisis político, económico, financieras. Por consiguiente, el inversionista, cuando tiene que mirar un continente, cuando mira América Latina, lo mira hoy día con mucho recelo, porque además estas oscilaciones pasan muy rápido. Entonces estamos de repente en un gobierno de extrema izquierda y de repente en un gobierno de extrema derecha, digamos. Hay que poner atención a lo que va a pasar en Bolivia, con Evo Morales, que podría ser también una dictadura muy pronto, si es que Evo logra llegar al poder, y nuevamente se van realineando las fuerzas. ¿Y qué va a decir Lula en esa línea? Todo eso crea, evidentemente, incertidumbre. Y esa incertidumbre va a estar instalada un par de años, digamos. Y si las olas migratorias se hacen muy fuertes, para los países que están en posiciones débiles, incluido el nuestro, que está en una posición muy débil, fíjate lo que ustedes comentaban hace un rato de los problemas de pensiones. Claro. Bueno, el problema de pensiones, una parte importante de ese problema se da con los migrantes. Y se va a seguir dando si siguen llegando migrantes, que básicamente trabajan en economías informales. Entonces el gobierno tiene que hacerse cargo, el Estado, de todo ese costo que es altísimo. Y es lo que no estamos queriendo reconocer, a mi juicio, tan claramente, porque no es políticamente correcto decirlo. Claro. Estamos hablando con Eric Latorre, director del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma, sobre lo que está pasando en Venezuela, sus consecuencias y, por supuesto, también cómo afecta a Chile en términos políticos y económicos. Ahora, Eric, Chile, dentro de este panorama latinoamericano, siempre se ha mantenido un poco diferente ante los inversionistas. Sí, es verdad que a veces los inversionistas, y en realidad la economía lo pone a todo el mismo saco, pero Chile siempre ha sido como algo extraño. Y eso ha permitido también producir una sensación de estabilidad, ¿no es cierto?, de inversión, independientemente a lo que esté pasando ahora, que hay todavía cosas muy inconclusas, digamos, partiendo por pensiones. ¿Cómo Chile debería jugar ahí, dentro de este panorama, si empieza a enrarecerse más, ¿no es cierto? ¿Cómo debería jugar con respecto a sus cartas hacia los inversionistas, hacia la economía extranjera? A ver, en primer lugar, yo creo que tenemos un poquito... Hacemos los análisis con ciertos paradigmas del pasado. Ese paradigma de que Chile era el país respetado, distinto, era decíamos algo que era bastante dramático. Somos un país mal ubicado en la región. Si nosotros, ¿te acuerdas que decíamos si estuviéramos los ingleses de Latinoamérica, los jaguares, exactamente, y todos esos mitos urbanos, digamos, la región es un costo para nosotros, efectivamente, pero nos ven distintos. A ver, efectivamente nos veían distintos, pero todo lo que ha pasado en Chile, los últimos del estallido social, digamos, hacia adelante, ha provocado caídas importantísimas de la inversión en Chile. Entonces, ya no nos ven tan distintos. Lo cual no significa que nos vean... hay una caída relativa desde el punto de vista de la percepción de riesgo, y el riesgo país chileno ha aumentado de manera importante. Ese es el indicador, claro, ha aumentado en los últimos 10 años, uno lo mira, tiene una alza importante. Por consiguiente, lo que Chile debiera... lo que más necesita Chile hoy día es estabilidad en las reglas del juego. Y en muchos ámbitos no tenemos esa estabilidad en las reglas del juego. Y eso es lo que más preocupa. Y ahí no es echarle tanto la culpa a la región. Es lo que pasa internamente. Lo que tú hablabas recién respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y todos los proyectos que están detenidos allí, eso se viene discutiendo hace por lo menos 10 años. Sí. Y todavía no logramos generar una institucionalidad razonable en esa línea. Y lo que pasó con la propuesta constitucional 1, digamos, por supuesto provocó muchísima resistencia. Si uno leía lo que opinaban las clasificadoras de riesgo en Chile, respecto a Chile en ese momento, era muy drástico. O sea, Chile perdió ese concepto de estabilidad institucional. Entonces, más allá de que Chile era respetado por muchas razones políticas, el respeto se gana por las reglas claras. Uh-huh. Y tenemos hoy día 3 ámbitos muy claros que no son claros. Uh-huh. Uno, todo lo que se refiere a evaluación de impacto ambiental y evaluación de proyectos de inversión. Uh-huh. Los inversionistas, tú lo sabes mejor que yo, apuestan a 30 o 40 años. Uh-huh. Y no se puede apostar en proyectos mineros a 30 o 40 años cuando nos demoramos 10 años en poder aprobar un proyecto. Segundo, es el tema tributario. Uh-huh. Y este gobierno sigue planteando, hay una discusión interna, una pseudo reforma tributaria. Las reformas tributarias en general se deben discutir el primer año o año y medio de gobierno, lo cual le da una mínima proyección de 2-3 años en inversionista para al menos poder entender que hay una cierta estabilidad para empezar a plantear un proyecto de inversión. Claro. Cuando estamos al año 3
discutiendo una reforma tributaria que va a ser para el año 4, entonces, no hay ninguna estabilidad. ¿Y qué hace el inversionista? Prefiere esperar un nuevo gobierno a ver cómo se dan las cosas. El problema es que seguir esperando un año, te va sumando décadas. Claro, y va produciendo estancamiento. Y el tercer gran problema que tiene Chile, que lo ha tenido hace mucho rato y que no queremos enfrentarlo, son las reconversiones productivas. O sea, el discurso tú lo habrás escuchado, uno lo escucha que era niño, dependemos del cobre, claro. Hoy día eventualmente vamos a depender del litio, eventualmente ojalá así sea, pero todavía no sabemos cómo se va a invertir y a entrar en ese escenario. Entonces la institucionalidad chilena no está dando el ancho, no está siendo capaz de generar la confianza que generó en otra época, en los años 90, cuando por ejemplo a mí me tocó trabajar en concesiones de obras públicas en los años 90. El único sistema de concesiones con la crisis, ¿te acuerdas la crisis a fines de los 90? La crisis asiática. La crisis asiática. El 98, claro. 98, que fue un efecto dominó en todo el mundo. Y el único sistema de concesiones que no se cayó en el mundo, literalmente, fue el chileno. Sí. Porque estaba tan bien estructurado que para los inversionistas era mucho más caro salirse que continuar en el mundo. Y en Chile se continuó y funcionó. Hoy día, ese paradigma en Chile ya no funciona porque no estamos haciendo las cosas bien, las normas que hacemos además no son tan claras y además estamos con permanentes discursos que apuestan a cambios estructurales cada tantos pocos años. Claro, esos cambios. Eric, volviendo un poquito a Venezuela, y te vamos a invitar otro día para que conversemos este tema, que está muy interesante, pero volviendo un poquito a Venezuela, ¿qué papel juega un poco las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela en la mitigación de los efectos económicos de la crisis venezolana? ¿Hay manga ahí para poder influir o que Chile sea un actor importante dentro de las relaciones diplomáticas para lo que está pasando allá? Yo diría que no. Chile no es un actor hoy día relevante. Chile es de los países que fue sacado de Venezuela, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un problema mucho mayor con Venezuela, que es la seguridad, más que la economía. La economía, tal cual. La relación económica con Venezuela en Chile es bastante escasa, no es una relación importante. Pero sí, y ahí viene por el otro tema, que sí necesitamos, y el gobierno creo que ha sido prudente en no cortar relaciones con Venezuela, porque no podemos dejar desamparados a la gran cantidad de venezolanos que viven en Chile. Y por otro lado, el tema de la seguridad, cuando tú cortas relaciones, literalmente no sabemos nada, es una especie de blackout, en que no sabes nada de quién está en Chile y quién no está en Chile, no tienes cómo saberlo. Por consiguiente, en el ámbito económico te diría que Chile, hoy día por lo menos no tiene mucho que decir, porque además el tema hoy día es político. O sea, el tema es político, nadie está pensando en la economía, más allá de lo que decíamos de la migración, que el gran impacto directo se va a provocar, y las relaciones económicas directas con Venezuela nuestras son bastante escasas. ¿A quién le interesa mucho más la parte económica? Brasil, por ejemplo. Claro. Brasil tiene un problema importante, acuérdate que Venezuela tiene una disputa política con Guyana por Esequibo, sí, y que no es nada de menor, porque eso primero amplía la frontera con Brasil. Segundo, le da salida a Venezuela al Atlántico, no al Mar Caribe, ahí ya es Atlántico. Hoy día desde el punto de vista de la economía global, todos los corredores atlántico-pacíficos son fundamentales y China lo sabe. China está construyendo en Perú uno de los puertos más grandes del mundo, digamos, literalmente, y con un corredor que sale por Brasil, Atlántico-Pacífico. Entonces, para Brasil es importante. Entonces, Brasil tiene, desde ese punto de vista, sí por ser afectado. Más aquí hubo una zona petrolera muy importante. Entonces, ellos sí tienen, por eso Lula tiene una posición que trata de negociar, porque ellos sí se ven impactados desde ese punto de vista directamente con la economía, más que con la migración. Brasil no tiene tanta migración por el tema idiomático. Por el tema de idiomas, sí. Claro. Pero sí, por el tema económico, Brasil se puede ver afectado. Y por eso que China y Rusia están tan interesados en operar en Venezuela. Sobre todo China. Para China es instalar, Chile está instalado en Venezuela. Con eso se puede proveer petróleo, pero además se provee de una zona, de un corredor eventualmente comercial con América Latina, muy beneficioso para China, porque tiene todas las condiciones dadas en Venezuela. Literalmente China se lo quiere en Venezuela, porque Venezuela depende hoy día de China. En términos de préstamos, por ejemplo, Venezuela depende de China. O sea, Venezuela está súper sobreendeudado, 4 veces el producto. Entonces, ellos sí son actores que les importa lo que pase. Y a China, como lo que pasa en términos políticos, le importa cero. Sí. Una última pregunta. ¿Hay una influencia de Cuba también en Venezuela y en todo lo que esto está pasando? Por supuesto, es innegable. Está bastante comprobado que la inteligencia cubana opera hoy día en Venezuela, ha formado cuadros en Venezuela. Por consiguiente,
Cuba también es un actor ahí que está muy de atrás, moviendo los hilos y provocándole problemas a Estados Unidos y provocando esta inestabilidad en la región. Cuba también ha estado en Bolivia, influyendo fuertemente. Por consiguiente, son parte del eje de izquierda, digamos, de América Latina, que no tienen problema en amparar dictaduras, que no tienen problema en nada de eso, digamos, no son una izquierda democrática, sin duda. Perfecto. Muchas gracias por Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, por este análisis de lo que está pasando en Cuba, cómo influye políticamente, económicamente a la región y por supuesto a todo el mundo. Súper clarito, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y ya les digo que ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado y un montón de programas durante todo el día, durante toda la semana, ¿no es cierto? Programas de emprendimiento, de deporte, de motores, este nuevo programa Cuento Corto en las tardes, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Así que los invito a seguir escuchando Radio La Clave durante la semana y vernos en nuestras respectivas redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en X y por supuesto en LinkedIn. Principalmente un programa como Economía y Negocio, LinkedIn es clave. ¿Nos sigue en LinkedIn o no, Eric? ¿Sí? Ah, ya, qué bueno. Así que tienes que invitar a tu red también para que nos siga en LinkedIn. ¿Ah? Muy bien, ¿estamos fuera? Sí, no. Y además los invito a que nos escuchen en Clave Morse de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Hasta mañana.